pero Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo. Él ha puesto un cántico nuevo en nuestros labios, fruto de labios que glorifica su santo nombre, hermanos. Le voy a cantar un poquito, le voy a contar un poco de lo que ha pasado en mi vida. Es la primera vez que estoy en este lugar tan precioso. Yo quisiera compartir un poco de lo que ha pasado. Todos tenemos un pasado, amén. Algunos tienen un pasado poco menos, ¿cómo se puede decir? Fuerte, o de cosas que no fueron tan fuertes en su vida, pero al fin y al cabo todos tenemos un pasado. En el caso de mi esposa, ella dijo, no, yo nunca fui mala, nunca fui esto. Entonces yo le digo, se me hace que a ti Cristo te salvó de la leche y de las cookies, amén, porque de algo tuvo que haberte salvado el Señor. La Biblia dice que Él viene por pecadores, no viene por justos, viene por pecadores. Y si usted está aquí y ha conocido la gracia y el poder de Dios, quiere decir que había algo en usted que necesitaba el poder salvador de Cristo Jesús. Usted necesitaba esa sangre. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Hechos, que habla del carcelero de Filipos, pastor. Cuando encarcelaron a Pablo y a Silas, y hay una pregunta que este hombre le hace a Pablo, le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En el capítulo 16 de Hechos, y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escúchame, ¿qué palabra esa más fuerte, hermano? Es una palabra que todavía resuena el día de hoy. Es una palabra cargada de promesa, es una palabra cargada de poder, y no solamente es una palabra para el carcelero de Filipos, pero es una palabra que el día de hoy se activa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Es una palabra que va a revolucionar tu casa, hermanos. ¿Usted sabía que su casa va a ser alcanzada por el poder de Dios? ¿Usted sabía que su familia va a ser alcanzada por el poder de Dios? Escúcheme algo, lo menos que yo me imaginaba, pastores, era que un viernes en la noche, lloviera o no lloviera, yo iba a estar en la casa de Dios. Yo pensaba que la iglesia era para viejitos aburridos que no tenían nada que hacer, pero me doy cuenta que la iglesia es el mejor lugar donde uno puede ir, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo de un país de Centroamérica llamado Nicaragua. No sé si aquí hay algún nicaragüense o si hay algún centroamericano, por ahí somos vecinos, amén. Vengo de un país llamado Nicaragua. Del norte de Nicaragua hay un pueblito que se llama La Trinidad. ¿Cómo se llama? La Trinidad. Un pueblo, le voy a contar como que si yo estuviera en aquel tiempo allá. Un pueblo chiquito. Mi abuela decía que pueblo chico, infierno grande. Amén. Un pueblo chico pero sumamente chismoso, así como Davis, aleluya. Un pueblo que parecía que no pasaba nada, pero pasaba de todo. Hello. Le voy a dar un ejemplo. Una vez regresé y estaba en casa de mi hermana, que ella vive en una ciudad más, ¿cómo se llama? Más habitada, más desarrollada. Y le dije a mi hermana, voy a ir a mi pueblo. Le digo, voy a ver si miro algunos profesores que me dieron clases, algunos amigos de antes. Y me fui para el pueblo, y como me lo esperaba, después de muchos años en un pueblo, no había nadie en las calles, nadie, hermanos. De repente, por allá como a 3 cuadras o 3 bloques, miré que pasó alguien en una bicicleta, y eso es todo lo que yo vi. Busqué a mis profesores o amigos que yo más o menos recordaba y no pude encontrar a nadie. Entonces yo dije, me voy a regresar a la casa de mi hermana, que está en esta otra ciudad más grande. Y le llamé por teléfono a mi hermana, le digo, ¿dónde estará toda la gente? Porque no he podido ver a nadie, no he podido encontrar a nadie. Mi hermana me dijo, pero qué raro, si ya me llamaron más de 10 personas diciéndome que te vieron. A mí, le digo, si yo no he hablado con nadie. Este pueblo, le digo, en Nicaragua se usa una palabra que se llama palmado. Es una palabra que quiere decir que está muerto, no hay nada ahí. Este pueblo palmado, le digo a mi hermana, sigue siendo palmado como siempre. Mejor me voy para tu ciudad. Qué raro, me dijo, si la gente me dijo qué color eran tus zapatos, qué color eran tus calcetines, qué color era tu camisa. ¿Saben lo que sucedía, hermano? Es que la gente me estaba viendo por las ventanas. ¿No? De ese tipo de pueblo yo vengo. Un pueblo que parece que no pasa nada, pero todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Escúcheme bien. Un pueblo sumamente chismoso, no se oye feo la palabra chismoso, comunicativo.
creativo el pueblo, inteligente, conversador, podemos decir. Ahora yo soy el menor de 5 hermanos, el pequeño, usted puede decir que era el mimado, era el chiquito de la casa. Somos 4 hombres, una mujer, una hembra. Entonces nosotros, mi mamá tuvo 2 hijos con mi papá, los primeros 2 más grandes, nosotros los llamamos los hijos grandes, que es mi hermana y mi hermano, los mayores. Y después tuvieron una bronca entre los 2, se separaron 7 años, se volvieron a juntar, nunca se divorciaron, estuvieron casados todo el tiempo, y después que se reconciliaron, la reconciliación estaba tan tremenda que nacimos 3 más. Aleluya, bendito sea el Señor por la restauración y reconciliación. Amén. Entonces los últimos 3 fuimos 1 año de diferencia los 3. Entonces estaba mi hermano Salomón, Alejandro, y el último, el más guapo de todos, el que vino a arreglar la familia fui yo, hermano. Bendito sea el Señor. Eso es cosa de Dios, la unción que cae, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que sucedió? Yo venía de una familia aparentemente normal, aparentemente, que no sucedían muchas cosas, pero poco a poco, a medida que fui creciendo, yo me di cuenta de cosas raras en mi casa, hermano. Por ejemplo, mi papá era una persona sumamente, ¿cómo le diré?, comunicativa, social, inteligente, chistoso, pero como que se inclinaba un poquito más como por el lado femenino, más las cosas, ¿me entiendes? Con los hombres no era tan amigable, sino que solo con las mujeres, ¿no? Y mi madre me decía mi mamá cosas raras, me decía, cuando tú seas grande no seas como tu papá. Yo decía, qué raro que mi mamá me dice esas cosas, pero yo miraba a mi papá ya después que yo estaba creciendo un poco más, que hacía cosas medias raras, era como enamoradizo, medio, ¿cómo se llama?, deslizadito, un poquito por ahí el señor. Y tenía, ¿cómo se llama?, mujeres por todos lados, y todo ese poco de cosas, y comencé a ver yo que habían cosas raras en mi casa. También mi papá comenzó tomando de vez en cuando, y después tomaba, vamos a decir, la agarraba diario, 6 meses sin parar. Y con todo lo que había construido, vamos a decir, en 1 año, 10 años, lo deshacía. Lo que pasa es que llegaba gente rara a la casa y le regalaba toda su ropa, y después cuando ya estaba en sus 5 sentidos decía que nosotros le robamos la ropa. Y mi abuela decía que él era candil de la calle y oscuridad de la casa. Es lo que decía mi abuelita, la mamá de mi mamá. No lo quería mi papá por obvias razones, porque no respetaba a su hija. Y me acuerdo que mi abuela, hablando de ella, era una señora sumamente religiosa. Siempre estaba en la iglesia popular, rezando, que a la hora de esto, que a la hora de lo otro. Ella siempre andaba unas cositas, unas como pelotitas, y siempre andaba moviendo la boca. Y yo decía, mi abuela, ¿qué onda? Con mi abuela siempre está hablando sola, ¿qué será esa onda que le gana? Y era tremendo. Me acuerdo ir a la casa de mi abuela. Después que mi papá, cuando llegaba tomado, cuando ya no llegaba la hora que tenía que llegar, mi mamá nos decía, prepárense, porque hoy nos toca salir corridos de la casa. Entonces nosotros ya hacíamos las maletas. En Nicaragua se usa usar una sábana o una cobija, y usted pone ropa ahí, le hace un nudo y se lo pone en la cabeza, y nos preparábamos para el éxodo, pero nos preparábamos para salir. Y él llegaba a las 3 de la mañana y rompía cosas y se me van de mi casa. Yo no entendía cosas, porque mi papá me decía, Álvaro, ven para acá. Como yo era el chiquito de la casa, me decía, todo lo que hay aquí es tuyo, que te pertenece, no se te olvide. Y yo decía, wow, qué rico. Qué lindo papá tengo yo, ¿verdad? Que me ha dado todo lo que hay aquí es mío. Pero cuando llegaba borracho decía, váyanse de mi casa, porque todo lo que hay aquí es mío. Y yo decía, y lo que es mío, tú no tienes nada. Y nos corría y salíamos huyendo a la casa de mi abuela. Y mi abuela enojada, ese borracho otra vez nos maltrató. Y mi abuela decía, ese hombre necesita ir a la iglesia. Y ese hombre necesita ir a la misa, necesita ir a esto, necesita unas cuantas, ¿cómo se llama?, limpias y un poco de cosas. Yo nada más oía, hermano. Pero vino un suceso a mi casa que cambió el destino de la familia para siempre. Mire, lo que hace Dios. Dios, en vez de alcanzar a mi papá, que era el que más lo necesitaba, alcanzó a mi abuela, el Señor. Porque no es lo mismo ir a la iglesia que tener un encuentro personal con Cristo. No es lo mismo traer una Biblia que tener un encuentro personal con Jesús. No es lo mismo levantar, alguien me está escuchando, no es lo mismo levantar la mano que conocer de manera personal al Cristo del poder y de la gloria. Alguien me dice, amén, en esta noche. Y un día alguien, mira, imagínese usted, mi abuela con 73
y pico de años, una señora, vamos a decir, enraizada en su religión, de hueso colorado, con sus ideas ya definidas, alguien se atrevió a hablarle de Jesús y le dijo: señora, lo que usted necesita es conocer a Cristo como su Salvador y Señor personal. ¡Wow, hermano! ¡Qué violento eso! Porque entrar a la casa de mi abuela a mí me daba hasta miedo, porque en el cuarto de mi abuela estaban todos los santos habidos y por haber, con decirle que hasta santo el enmascarado de plata estaba ahí. Ella le tiraba 8 por 8, San Antonio, San Judas, San este, San el otro, y candelas por aquí y lucitas por acá. Y un día llego a la casa de mi abuela y no había ni un santo, hermano. ¿Saben? Mi abuela decía cosas como estas, y ahora en adelante me he dado cuenta que solo Jesucristo tiene poder. No necesito rezarle a ninguna imagen, a ningún santo. De ahora en adelante en esta casa se va a alabar a Dios. Yo dije: mi abuela está fumando mota, y lo peor es que no me está invitando a mí, porque yo vengo de un pueblo donde había droga por todos lados. En aquel tiempo la marihuana era un escándalo tremendo. Ahora, yo siempre fui de esos niños activos, ¿verdad? Hacíamos travesuras, los 3 hermanos más pequeños. Todo lo que pasaba en mi pueblo éramos nosotros, porque nosotros nunca fuimos aburridos. Yo vengo de una familia musical, y yo agarraba las latas ¿cómo se llama? Para tocar batería, para hacer ruido, no importaba la hora, tocaba en las vitrinas, en lo que fuera. Hacíamos relajo en la escuela, agarramos esos cuadernos que tenían resortes y lo usábamos como guiro y comenzamos a tocar. Éramos tremendos, éramos el terror del pueblo. Pero era un pueblo, gente, miren, yo como a los 10, 11 años comencé usando esa hierbita. Comencé experimentando primero aprendí a fumar cigarro en casa con mi papá. Yo vengo de una familia de fumadores, y mi papá me mandaba a encender los cigarros. Álvaro, enciéndeme un cigarro. Y yo corría y le ponía la mecha al cigarro y salía corriendo y me decía: ¿le jalaste? No, papá, yo no puedo fumar, eso es horrible. Pues pruébalo, así se hace. Y lo probé tanto que me gustó, fíjese. Y lo mismo con la cerveza, fue como en casa que aprendí. Pero ¿sabe que cuando mi abuela le dio su corazón a Jesús, comenzaron a cambiar las cosas? Porque una persona que tiene a Cristo no se puede quedar con Cristo para sí mismo. Entonces mi abuela comenzó a hablarle a mi mamá de Jesucristo, y después mi mamá se metió con la onda de Cristo, que Cristo te puede salvar, que Cristo. Y yo dije: bueno, verdaderamente la gente dice que estamos locos, pero sí, estamos locos aquí. Porque mi mamá cambió totalmente. Mira, ella me golpeaba con el palo de escoba, me jalaba en aquel tiempo tenía pelo, believe it or not, me jalaba el pelo y me decía: tienes que cambiar, porque yo llegaba a mi casa con los ojos rojos y comía como un caballo. Así que cuando usted mira a una persona a comer mucho, cuidado, a lo mejor se tiene un toque de mota, tengan cuidado, vigílenlo. Y sabe que yo comencé, y mi mamá me quería cambiar a garrotazos. Yo sé que estaba usando droga. Una cosa que tuvo ella, que nunca cerró los ojos a la realidad de su vida. Llegaba la gente chismosa: pastor, doña Graciela, fíjese que sus hijos fuman marihuana. Sí, ya lo sé. Los 3 son marihuanos y se la fuman hasta verde. Se comen toda la olla de frijoles estos condenados. Ya sé lo que tengo, pero estoy orando por ellos, ¿ok? Y la gente creía que mi mamá estaba loca, porque la gente de mi pueblo era gente mala, gente que te maldecía. Escuchen bien, yo tuve familiares, primos, primas que nos maldijeron desde que éramos chiquitos. Nosotros éramos gente, ¿cómo le diré?, demasiado astutos para ser pequeños. Teníamos chispas, no éramos gente aburrida, porque el pueblo era aburrido, hermano, no había nada que hacer. Ir al cine, ir a ver Santo contra la momia de Guanajuato. Y me metí al cine. Después del cine, ¿qué va a hacer? Ir al parque. ¿Juntarte con quién? Con los vagos del pueblo. No había nada más que hacer. Fumar marihuana, comer y dormir. No había nada más que hacer. Era un pueblo, nada, no había nada, no había diversión, no había nada. Entonces todo lo que pasaba era nosotros, ¿ok? Pero ese día que mi abuela le dio su vida a Cristo, cambió el destino de mi familia. Porque mi mamá cambió la táctica de pelea, y en vez de pegarme con la escoba, o en vez de pegarle a mi hermano con el zapato, o de jalarnos el pelo, la patilla cuando estábamos dormidos,
comenzó a orar por nosotros. Y mi madre comenzó a declarar cosas como esta: un día Cristo los va a salvar. Van a ver, un día Cristo los va a salvar. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús, hermano? Y hay una promesa que dice que tú y toda tu casa serán salvos. Hermano, yo no le entendía mucho a mi mamá. Yo decía, esta señora, ¿qué le pasa a mi familia? Mi abuela loca, ahora otra. Qué raros somos nosotros. Y comenzó a orar. Vino una tremenda revolución a mi pueblo, a mi país. Sufrimos una guerra, que es una de las cosas más horribles que un ser humano puede experimentar. Déjenme decirles lo que pasó rápidamente. Los que eran amigos se volvieron enemigos. Los familiares se volvieron nuestros enemigos. Por cosas, ¿cómo le diré? Por la manera de pensar. Porque a veces la manera de pensar asusta a las personas. Nosotros nunca fuimos comunistas. Mi hermano mayor nos dijo, los guerrilleros que quieren derrocar al gobierno de Somoza son comunistas. No apoyamos eso, no apoyamos. Y yo no apoyaba, yo no sabía ni que era comunista ni que era nada. Pero dije, no, yo no soy comunista. Yo soy malo y bueno, comunista no soy. Y me metí con esa onda de no ser comunista, y mi familia no es comunista, y eso nos trajo problemas. ¿Qué tanto problema, hermano? Fíjense que vinieron un grupo de guerrilleros a mi pueblo. Mis familiares se voltearon en contra de nosotros. Todo Nicaragua se volteó para apoyar a este grupo guerrillero llamado sandinista. Y cuando llegaron a mi pueblo se llevaron, me acuerdo que nosotros íbamos corriendo hacia el hospital porque estaban bombardeando la ciudad, los aviones estaban tirando rockets. Y entonces mi abuela, ya viejita, mi hermano mayor, dijo, ustedes váyanse, córrense al hospital a protegerse. Y cuando íbamos rumbo al hospital, de una esquina por allá, como 2 bloques, llamaron a mi hermano Alejandro. Y esa es la última vez que yo miré a mi hermano. Mi hermano iba a cumplir, yo creo, 14 años. Y nos llamaron que lo habían matado a mi hermano. Lo mataron una mujer guerrillera, una comandante guerrillera lo mató de 5 balazos. Lo dejaron tirado por el río. Mi madre, muy fuerte, hermanos, oímos los rumores, nosotros estábamos en el hospital. Yo miré que mi mamá fue vestida con una ropa, vamos a decir, llamativa, y cuando regresó venía vestida de negro mi madre. Y me dijo, ¿sabes qué? Nos mataron a Alejandro, lo mataron de puro gusto, era un niño de 14 años. Eso me trajo a mí un odio, pero tan terrible, hermano, un odio contra mi pueblo, contra la gente, contra Nicaragua. Maldecía yo que haber nacido ahí. Yo decía, pero ¿por qué? Sí, lo único que yo quiero hacer es vivir en paz. O sea, ¿por qué nos hacen tanto daño? Y fue una cosa tan terrible. Golpearon a mi hermano, a mi otro hermano que es músico, también lo golpearon. A mi madre después a los días se la llevaron, imagínense, y también la llevaron a la montaña, la pusieron a cocinar. Una cosa terrible. El país se volteó patas arriba en una revolución tremenda. Entonces eso me lastimó mucho a mí. Y de repente, por gracia de Dios, soltaron a mi madre, y mi madre me dijo algo que me marcó para siempre. Me dijo, ¿por qué no te vas? Las palabras de mi mamá fueron, ¿por qué no te vas de este maldito país? Aquí nadie nos quiere. Vete lejos. Yo prefiero que tú estés lejos a que te quedes aquí, que te maten, o que tú vayas a matar a alguien. Yo no aguantaría otro dolor tan grande. Vete. Bueno, y me caló tanto, y dije, ¿a dónde me voy? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo no conozco nada. Yo nunca ni siquiera he ido a la capital. ¿A dónde me voy? Yo de este pueblo no he salido. Y sabe que comencé a inventar a dónde me podía ir. Yo crecí viendo El Chavo del Ocho. ¿Cuántos se acuerdan del Chavo del Ocho? Yo crecí viendo las películas de Cantinflas, viendo las películas de Capulina. ¿Cuántos se acuerdan de Capulina, del gordito Capulina? Y yo decía, ¿sabe qué? Me voy a ir para Costa Rica. ¿Cómo hago para irme? No tengo dinero. Yo creo que me voy a ir a México, porque México se parece a mi pueblo. México es todo verde. México hay mariachi. México, se me hace que la gente dice, ¡ajúa! Me gusta México. Yo creo que me voy a ir a México. Y comencé a planear cómo me iba a ir a México. Hermanos, cambié mi identidad, saqué un pasaporte falso, imagínense, hermano, y me fui para México, hermano. Pude salir y me fui para México. Y la primera sorpresa que me llevé, llegando al DF, hermanos, saliendo del avión, en nada se parecía el DF a mi pueblito. Yo salí afuera del aeropuerto, ni un caballo, hermano, santo, padre. Puros carros de esos bolchitos, así, bueno, como le diré, como hormiguita,
Yo dije, ¿a dónde ando yo aquí? Pero una cosa que me gustó de México, que me sentí libre totalmente. Yo salía afuera, a veces habían aviones bombardeando o gente tirando balas. Nada, hermano, yo dije, wow, qué lindo está aquí. A México llegué a la 1:30 de la tarde. Para las 2:30 yo estaba fumando marihuana mexicana. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Es que México lo recibe a uno con los brazos abiertos. Llegué, hay alguien aquí del DF. Gloria a Dios por los chilangos, bendito sea el Señor. Yo llegué a la unidad 5 de diciembre en Iztacalco, México. Me acuerdo que rápido me encantó México porque me recibieron como si yo fuera mexicano. Me gustó México porque era musical. ¡Wow! A mí siempre me ha gustado la música. Y México, muy musical. Había muchachos que tocaban guitarra ahí en la unidad. Y otra cosa que me gustó de México, había más mota que en mi pueblo, hermano. Yo dije, ¡wow! Aquí sí está tremendo. En mi pueblo las cervecitas así chiquitas. En México, ¿saben cómo se llaman? Caguamas. Así de ¡wow! ¡Qué tremendo está esto! Yo llamé a mi mamá, le dije, mamá, ¿tú no andarías por México alguna vez en tu vida? Porque a mí no soy yo mexicano. Porque a mí me encanta México. ¿Cuándo vas a regresar? Nunca voy a regresar. Se me salió mi país del corazón y yo me volví mexicano, hermano. Comencé a hablar como ñero. ¿Qué onda, ñero? Pregúntame, hermano. Me adapté, me recibieron de volada. Mira, hermano, me quedé 2 años en México DF. Nunca trabajé porque yo tenía una enfermedad que me hacía trabajo y me salían ronchas por todos lados. Pero no habrá alguien así para orar por él. Ahorita voy a orar por él, hermano. El Señor reprende ese espíritu gacho. Y sabe que yo estaba en México y una señora de la unidad 5 de diciembre me dijo, mire, señor, me dijo, joven, usted se puede quedar en el cuarto de servicio de la unidad. ¿Sabe cuál es el cuarto de servicio? Donde ponen todos los trapeadores y todas las cosas. Y ahí ella me prestó un colchón. Y yo estaba ahí arriba, en el último piso, hermano, en la azotea, hermano. Ahí era mi condominio, hermano. Mira qué tremendo. Oh, la señora dijo, usted puede quedarse ahí arriba, vivir el tiempo que quiera. No me tiene que pagar renta, no me tiene que dar nada. Y si quiere bajar a comer, baje cuando usted guste. Wow, le dije, ¿cuánto le debo, señora? Para llamar a mis papás, que son millonarios en Nicaragua. Mentira, hermano. No, usted no me tiene que pagar nada. Solo pórtese bien. ¿Cuál pórtese bien? En la tarde yo tenía lleno el cuarto de servicio de puros locos y marihuanos, hermano. Y todo free, de gratis. Mire, en México yo iba a las quinceañeras a ver de quién sería. Iba a funerales a ver quién sería el muerto. Iba a los matrimonios a ver quién se casaba. Pero ¿qué andaba yo, hermano? Mire, y los taqueros me trataban bien suave. Todo de gratis. México me recibió y me trató mejor que en mi país. Yo me sentía mexicano y cambié aprendí el jueguito del habladito. ¿Qué onda? Ándale. Lo aprendí bien y me encantó México. Pero tengo familia aquí en Estados Unidos. La hermana de mi mamá. Y ella iba de vacaciones a Hawái. Y yo la llamé para saludarla. Y le dije, tía, ¿cómo estás? Dijo, voy para Hawái, pero ¿sabes qué? Se me hace que voy a cambiar el viaje y voy a ir a México. A México. Le dije, ¿para qué? Para verte. ¿A verme a mí? No, yo estoy bien, no me tienes que ver, te puedo mandar alguna foto si quieres. No, es que me han llegado reportes desde Nicaragua que tú eres una basura. Me dijeron que eres un marihuano. Tía, ¿quién se toma el tiempo en medio de bombardeos? Imagínese usted, en medio de los aviones bombardeando a la gente, de agarrar un teléfono y poner chisme de otra persona. Solo un pueblo chismoso puede hacer eso. Pero mi tía se fue a México y yo la estaba esperando como pan, ¿cómo se llama? Como agua de mayo, como esta agua de aquí. Yo dije que venga mi tía, no por ver a mi tía, que me dé dinero, que me dé dinero. Y llegó mi tía, hermanos, y comenzó a decirme, ¿por qué no te vas para Estados Unidos? No, me encanta México. De aquí soy yo soy mexicano. Aquí me voy a quedar. Vete a México, ven. Una semana se quedó ella diciendo, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y un día le dije, ok, ¿cómo llego a Estados Unidos? Me dijo, yo te voy a pagar el coyote. Wow, mire la cara de sorpresa. Usted no sabe lo que es el coyote, ¿verdad? Me imaginé. Por eso te voy a explicar quién es el coyote. El coyote es la persona que lo trae a usted a Estados Unidos ilegalmente. Usted no sabe de eso, pero yo lo quiero tomar el tiempo de
Amén, porque siempre que ustedes son espirituales demasiado. Pero bueno, déjame ver. Se me hace que usted venía el día que me cruzaron a mí también. O sea, que poco, pero bueno, me fui con un amigo que se llama Héctor, creo que se llama. Le dije, Héctor, necesito que me hagas un favor, yo quiero estudiar, ese es mi deseo, prepararme, ser abogado, ser doctor, pero necesito una acta de nacimiento que diga que soy, Miguel se llama, hermano, perdón, que diga que soy mexicano para poder inscribirme a la escuela. Ya estuvo de tirar party, de cubas, de presidente, de todas esas cosas, yo quiero, ya. ¿Me la vas a regresar? Sí, te la voy a regresar. Me prestó el acta de nacimiento, hermanos. En la noche me fui a la camionera, a la central de camionera, y me vine para la preciosa ciudad de Tijuana, Baja California. Todo el camino, tomando cerveza, tomando pastillas. Hasta me encontré una señora pastillera, peor que yo, una viejita. Ella venía metiéndose pastillas y yo cerveza. Hicimos un trato, le dije, mire señora, yo le doy cerveza, usted me da pastillas. Nos hicimos cuates, pero tremendos todo el viaje. Los 3 días, bien locos, la señora y yo. Y llegué a una ciudad que se llama Tijuana. Nunca había conocido Tijuana. Y en la noche llegó un hombre así mal encarado, bigotudo, y tocó la puerta de mi motel y dijo, ¿usted es Álvaro Moreno? Le dije, shh, cállate, brother. Miguel Segoviano me llamó. Y soy de México, órale. Dice que cálmate, brother. Que vengo de parte de su tía para cruzarlo al otro lado. Pues órale, vámonos. Y me voy, hermanos. Mire, ¿sabe lo que hizo el coyote? En aquel tiempo había un alambre así. Solo levantó el alambre y me dijo, métase. Usted ya está en Estados Unidos. Así de fácil. No, mi hermano. Al ratito, la migración con perros, con helicópteros. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? My God. Mira, hermano, los helicópteros con unas luces que alumbraran como si estuviera de día, hermano. Y el coyote me dijo, yo pensaba que yo era el único, exclusivo, hermano, que iba a estar cruzando esa noche, hermano. Se me hace que usted venía también. Aleluya. Pero venían muchos cruzando. Y el coyote me dijo, corre. Y corrí, pero como nunca había corrido en mi vida. ¿Sabe que corrí tanto que no miré el freeway? Y había una barda de cemento en el freeway. Y cuando iba corriendo no la miré y me golpeé mis piernas, que me tiró para atrás. Fue un golpazo que me di, hermano. Mire, y así rengueando me escondí detrás de unos arbustos en una ciudad que se llama Chula Vista. ¿Usted conoce por ahí? Bueno, me imagino que sí, amén, gloria a Dios. Estábamos detrás de unos arbustos, hermanos, cuando de repente oigo una voz que dice, arriba las manos, si se mueve lo mato. Y yo volteo a ver así para atrás, hermano, y miro un gabachón así más alto que yo así, hermano, vestido de verde, uno de la migración, y un corredero de gente, hermano, por todos lados. Yo no soy loco, yo no me corro, yo vengo de un país de guerra. Yo dije, si alguien me va a tirar, no voy a ser yo el que maten, ¿no? Yo levanté mi mano y le dije, me rindo, Mr. Gringo. Me rindo. Pero dije, a mí no me importa que me agarren, porque yo no soy de Nicaragua ni soy de Centroamérica. ¿Dónde soy yo? Yo soy de México, DF. ¡Ajúa! ¡Que viva México! Yo me llamo Miguel Segoviano. A mí me van a deportar mañana para Tijuana, y de Tijuana me voy para el DF. Yo dije, ¿cómo pude hacerle caso a mi tía de dejar mi DF, de dejar mi México lindo, por venir aquí a corrérmele a la migración? Porque el problema no es que la migración te agarre, el problema es que casi te agarra y tú vas corriendo y sientes como que ya te van a agarrar y se siente bien feo aquí en la espalda, como que ya. Eso es, ¿cuánto lo ha seguido usted la migra? Levante la mano. Lo sospeché de un principio, hermano. Porque yo no soy profeta, pero tengo el don de sospecha, hermano, aleluya. Mire. Y cuando me agarran de la migración me dicen, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, soy Miguel Segoviano, soy de México DF, ¿qué onda, ñero? Y ya comencé yo a hacer la finta ahí. Y me llevó para el corralón que está en Caléxico, ahí en el centro. Ahí me llevó el corralón. Primer vez en mi vida que comencé a comer tortillas de harina. Y comencé a escuchar música country, porque a mí me gustaba el rock. Yo era rockero de allá de Nicaragua. Y cuando comencé a oír música country dije, ¿qué onda aquí? Espero que mañana me deporten. Y llegó el de la migración y me dijo, ¿cómo me dijo que se llamaba? Miguel Segoviano. ¿De dónde es? De allá de México DF, estudié allá en Cristiano Carranza y vivo en Plutarco, lleno, y ¿sabes qué? No, pues ya tengo mi familia, ¿sabes qué? Pues mañana, ¿no? Depórtame. Yo
la pasé, hermano, bien, hermano. Me dice, ok, entonces si tú eres tan chileno como eres, si eres tan mexicano como eres, dígame qué color tiene la bandera de México. Hermano, mire, yo iba todos los días al Zócalo. Hay una bandera más grande que este edificio, hermano. Nunca me aprendí los colores de la bendita bandera. Nunca. Yo me subí, a los que conocen México DF, yo me subí a la torre latinoamericana, allá arriba, hermano, que era una de las más altas en aquel tiempo, y ahí me ponía bien loco con los amigos, con el Canito, con el Carlitos, y nunca vi un banderón. Nunca yo me había aprendido un poquito de mexicanos al grito de guerra. Por si acaso me preguntaban el himno, pero el gabacho no me preguntó el himno, me preguntó qué color tiene la bandera de México. Y dije, ¿qué color será? Pues la verdad, no será amarilla, le dije que no. Será morada. Ah, morada. Blanca. No, usted no es mexicano. Más vale que me diga la verdad, porque si no le va a ir peor. Usted no es mexicano. Bueno, voy a decir la verdad, a ver cómo me va. No, señor, yo no soy mexicano, pero ¿sabe qué? No soy comunista, amo la democracia, por eso estoy en este país, por las libertades y los derechos humanos, por eso estoy aquí yo. ¿Y cómo llegó aquí? Eso no es idea mía. Mi tía, allá en Alhambra, ella fue la que pagó el coyote, ese chavo que me agarraron ustedes. Llámela a ella. Su tía le pagó el coyote. Ella fue la de vida, yo ni quiero estar aquí, señor. Pero ni me deporte, no me mande a Nicaragua, por el amor de Dios, no me mande a Nicaragua, mándeme a México, yo soy de México. Puede llamar a su tía, a ver qué le dice. Ring, hello, tía, ya llegué. ¡Ay, qué alegre que ya llegaste! Al bote, aquí me tienen en la cárcel, en el corralón, por tu culpa, porque ese coyote no llegaba ni a perro viejo, se me torcieron, me agarraron aquí. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y cómo hacemos? Soy menor de edad, tía. Alguien tiene que firmar por mí. Alguien tiene que tomar responsabilidad por mí. ¿Y cuánto están cobrando? Creo que son como $2,000 para dejarme salir. ¿Y de dónde agarro esa plata? Si no la sabes tú, ¿de dónde crees que la agarre yo, tía? Pero préstala, pídele prestado a tus familiares, a tus amigos, y tú me la vas a pagar, Alvarito. Tía, mire, hasta la pregunta, qué insulto para un Moreno Morales que le pregunten si uno va a pagar una deuda, hermano. ¿Quién cree que yo soy, tía? En cuanto salga yo de aquí, voy a trabajar como nunca he trabajado, y te voy a pagar esos mugrosos $2,000. ¿Qué son $2,000? No es nada. Pero hasta el día de hoy no le he pagado nada, hermano. Pero ya me perdonó la deuda. Al rato llegó mi tía con mi tío. Yo no estaba esperando tanto a mi tía, a mi tío. El gabacho fumaba cigarros sin filtro, Camel. Esos eran fuertes. Y cuando llegó lo miré y dije, ahí vienen los cigarros, porque en la cárcel no me dejaron fumar por ser menor de edad. Y cuando llegó el gabacho, me habló, yo lo miré y le dije, comencé a hablar inglés ahí rapidito. Le dije, cigarette, for me, uncle. Porque el diablo te hace hasta hablar inglés, ¿no? Para el vicio, el diablo es tremendo. Y me entendió, mire, no me dio un cigarro, me tiró una cajetilla entera, hermano. Así me la tiró, me dijo, there you go. Eso es que me la tiró así.